La cuantificación del recurso solar es el proceso de medir la cantidad de energía solar disponible en un área determinada. Para poder describir la dirección y la magnitud de la transferencia de energía electromagnética se usa el vector Poynting. Este vector indica cómo la energía llega a ser transferida desde el Sol hasta la Tierra en forma de ondas electromagnéticas como lo son la luz y el calor. La magnitud del vector Poynting puede relacionarse con la intensidad de la radiación solar en un lugar determinado. La energía solar se puede transformar de dos maneras. En la primera se utiliza una fracción del espectro electromagnético de la energía del Sol con el motivo de producir calor mediante el empleo de colectores térmicos. A la energía obtenida se le llama energía solar térmica. La segunda se utiliza la otra porción del espectro electromagnético de la energía del Sol para producir energía eléctrica a través de módulos o paneles solares fotovoltaicos. Dicha energía aprovechada de la radiación electromagnética se denomina energía solar fotovoltaica, es decir, que se transforma directamente la energía del Sol en electricidad. La energía solar se encuentra disponible en todo el mundo, siendo algunas zonas del planeta más susceptibles a la radiación que otras. Argentina tiene un gran potencial para el desarrollo de la energía solar, especialmente en las regiones andinas y subandinas desde Jujuy hasta Neuquén. Este sistema fotovoltaico se define como un conjunto de equipos conectados especialmente para realizar tres funciones fundamentales: transformar eficientemente la energía solar en energía eléctrica, almacenar adecuadamente la energía eléctrica generada y entrar adecuadamente la energía producida y almacenada. Los equipos fundamentales encargados de realizar las funciones mencionadas son el módulo panel solar, que transforma la energía del sol en energía en forma de corriente continua; la batería, que puede requerir o no mantenimiento; el regulador, ubicado entre los paneles solares y la batería, que permite llevar la energía en condiciones óptimas a la batería; y por consiguiente al inversor, el cual transforma la energía de corriente continua a corriente alterna, el tipo de energía más común que tenemos en nuestras instalaciones. El Ecuador divide la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur, divididos por el plano del Ecuador. La Tierra tiene una desviación, es decir, no es totalmente vertical o perpendicular a la trayectoria elíptica que describe alrededor del Sol. La inclinación solar es el ángulo que transforma entre el plano del Ecuador y la línea que une el centro del Sol con el centro de la Tierra. Dicho ángulo no va a ser constante y va a estar variando en el transcurso del año. La inclinación solar varía entre el rango de menos 23,45 grados y más 23,45 grados. La expresión de la declinación solar de sub n corresponde al día del año. Por ejemplo, si queremos determinar cuál es la declinación solar el 2 de abril, sumo todos los días que hay desde el 1 de enero hasta el 2 de abril y el resultado lo reemplazo en dicha fórmula. Vamos a suponer que en el interior de este círculo está el Sol, y que este círculo representa una esfera que lo cubre completamente. Entonces, el Sol va a entregar energía en igual proporción a todas las direcciones en cada punto de la esfera. Se estima que la potencia del Sol es de 4 por 10 a la 26 watts. Por otro lado, vamos a recordar de la geometría que la superficie de una esfera está dada por 4 pi radianes cuadrados. Entonces, vamos a tomar una porción de esa superficie de la esfera. La energía que atraviesa esa porción diaria por unidad de tiempo es lo que se conoce como intensidad de la radiación o irradiancia. Sabiendo que la potencia es igual a la energía sobre el tiempo, podemos expresar la intensidad de la radiación como potencia sobre superficie. Asumiendo entonces una esfera que pasa por la atmósfera de la Tierra y, al mismo tiempo, que esa esfera tenga como centro el Sol. De modo que el radio R es la distancia desde el centro del Sol hasta la parte exterior de la atmósfera, una distancia estimada de 1,5 por 10 a la 11 metros. Entonces, ya teniendo ese radio, podríamos reemplazar en la superficie, y teniendo la superficie la potencia del Sol, podremos saber cuál es la irradiancia en el exterior de la atmósfera de la Tierra. Así, obtenemos que la irradiancia es de 1400 watts sobre metros cuadrados. El problema es que hicimos este cálculo considerando un radio constante, un radio desde el centro del Sol hasta la parte exterior de la Tierra, pero resulta que ese radio no es constante. Sabemos que la Tierra sigue una trayectoria que no es circular, sino que es más bien elíptica, por lo que en cada punto la distancia R va a ser diferente. De aquí nace la constante solar, que es la irradiancia promedio que recibe la Tierra en la parte exterior de la atmósfera durante el trayecto dado alrededor del Sol. Se expresa como I sub 0 y le he asignado un valor de 1367 watts sobre metros cuadrados. El factor de excentricidad es la razón entre el promedio y la distancia Tierra-Sol durante todo el año y la distancia Tierra-Sol en cualquier época del año, todo elevado al cuadrado. En otras palabras, es una medida de qué tan lejos o de qué tan cerca está la Tierra del Sol en determinada época del año con respecto a un valor promedio de todo el año. Podemos imaginar un lugar cualquiera en la Tierra y que ese lugar tenga asociado una horizontal. Al amanecer, el Sol da sus primeros rayos a dicho lugar. El ángulo que se forma entre los primeros rayos del Sol y la horizontal es lo que se conoce como el ángulo de salida del Sol al amanecer. En algunas partes del mundo ese ángulo será más pronunciado y en otras partes será un ángulo más pequeño. Ese ángulo depende de la declinación solar del lugar en cierta época del año y de la latitud. Este es el ángulo de salida del Sol al amanecer, sobre un plano horizontal. Existe otra expresión, omega sub SS, que se calcula conociendo omega sub S, y que se define como el ángulo de salida del Sol al amanecer sobre un plano inclinado, donde beta es la inclinación de la estructura del techo donde se van a colocar los paneles. Pueden producirse pérdidas en los paneles solares por orientación, por inclinación, por temperatura o por pérdidas en los equipos. Cuando hablamos de inclinación, simplemente es la inclinación que tiene el panel con respecto a un eje horizontal, y por orientación nos referimos a la desviación que tiene el panel con respecto al sur en el hemisferio norte o con respecto al norte si estamos en el hemisferio sur. La inclinación óptima es igual a la latitud geográfica del lugar más 15 grados. Por el otro lado, tenemos la orientación óptima que subraya que, para poder sacarle el mayor aprovechamiento, si estamos en el hemisferio norte, el panel debe estar orientado hacia el sur geográfico, y si estamos en el hemisferio sur, el panel debe ser orientado al norte geográfico.
Por cada grado que nos estamos alejando de la inclinación óptima vamos a tener una pérdida de 0,02%. Y por otra parte, por cada grado que nos alejemos de la orientación hacia el norte vamos a tener una pérdida de 0,08% si estamos en el hemisferio sur. La radiación extraterrestre es la que se calcula en la frontera extraterrestre. Es diferente a la radiación que llega a toda la superficie de la Tierra porque esa radiación atraviesa la atmósfera y sufre cambios por los componentes químicos que hay en ella. A modo de ejemplo, el Sol es de color blanco porque emite luz en todos los colores del espectro, pero lo vamos viendo de color amarillo dado que la atmósfera distorsiona la luz que llega hasta nosotros. El índice de claridad es una medida de la transparencia de la atmósfera. Es la división entre la radiación en la superficie de la Tierra sobre la radiación extraterrestre. Si hay muchas partículas o mucha contaminación en esta zona de la atmósfera, entonces el índice de claridad va a ser más cerca a 0. Pero si el índice de claridad se acerca a 1, nos están indicando que hay poca contaminación. La radiación diaria horizontal, G0, sobre la superficie de la Tierra no es un valor que se calcule, sino que se hallan de acuerdo con la base de datos que tenga a disposición. Cuando la radiación del Sol atraviesa la atmósfera de la Tierra, sufre fenómenos como reflexión, dispersión y absorción, lo cual hace que el nivel de la superficie de la Tierra se produzca 3 tipos de radiación solar, que son la radiación directa, la radiación difusa y la radiación albedo. La suma de estas 3 radiaciones es lo que se conoce como radiación global. La radiación difusa es la radiación solar que se produce a causa de los rayos del Sol que han sufrido importantes cambios de dirección debido a la dispersión atmosférica, que se produce, por ejemplo, al atravesar una nube. Esto produce que un panel solar reciba energía desde todas las direcciones, de forma que, aunque esté a la sombra o en un día nublado, tiene iluminación suficiente. La radiación directa es la que no sufre cambio en la dirección y llega directamente al panel o a cualquier elemento. La fracción difusa es la relación entre la radiación difusa con respecto a la radiación global. Si tenemos el cielo totalmente despejado y no hay nubes que estén afectando la radiación, entonces hay muy poco contenido de radiación difusa. La fracción difusa es una herramienta que se puede utilizar para calcular la radiación difusa. La radiancia directa que llega sobre un panel solar horizontal es simplemente la radiación que llega sobre aquel panel a una superficie a 0 grados de inclinación con respecto a la horizontal. El factor de corrección K representa la relación entre las radiaciones de una superficie inclinada y una superficie horizontal. Este factor se necesita para encontrar la radiancia directa sobre una superficie inclinada. Para calcular el factor de corrección de la radiancia directa necesitamos recobrar la función signo X. Normalmente los paneles solares están instalados con cierta inclinación y los paneles inclinados no aprovechan la misma radiación solar que un panel que está totalmente horizontal. Todo dependerá de los grados de inclinación y del lugar donde estén ubicados. Por ejemplo, los paneles solares que estén ubicados en lugares cerca de la línea del ecuador, la inclinación óptima será cercana a los 0 grados. Pero si estamos en lugares que están más alejados de la línea del ecuador o más cercanos a los polos de la Tierra, la inclinación óptima va a ser más pronunciada. Si el panel tiene cierta inclinación, la expresión para calcular la radiación difusa es la siguiente. La radiación solar albedo sobre un panel solar inclinado es simplemente la radiación que se refleja del suelo. Esa reflexión va a depender de las características del suelo. La reflectividad de la mayoría de los tipos de suelo es bastante baja, en consecuencia, la contribución de la radiación del albedo que cae sobre un panel solar es generalmente pequeña, por lo que no se necesitan cálculos profundos ni desarrollo muy detallado para poderlo calcular, sino que se determina un modelo aproximado asumiendo unas condiciones ideales, un suelo horizontal, homogéneo, de extensión infinita y que refleja isotrópicamente. Para definir el número de paneles solares para una instalación se debe considerar un factor que indica la reducción de energía por pérdidas debido a la inclinación y a la orientación no óptimas. Ese número se conoce como factor de irradiación y es muy importante en el cálculo del número de paneles solares. Podemos usar una u otra expresión para calcularlo dependiendo de la inclinación real que tengan los paneles solares. Para calcular el número de paneles solares para una instalación aislada, primero debemos calcular la potencia mínima del generador. Aclarando, W sub D es el consumo de energía diario. La mejor forma para determinar este valor es a partir de la cuenta de servicios públicos de la instalación. PR es el rendimiento energético de la instalación expresado en tanto por uno, que depende de los equipos de la instalación. El segundo paso es calcular el número de módulos fotovoltaicos. El tercer paso es calcular la potencia máxima del generador. Vamos a verificar que la potencia mínima del generador sea menor o igual a la potencia del generador y que a su vez la potencia del generador sea menor o igual a 1,2 la potencia mínima del generador. Los equipos para medir potencia de energía nos pueden dar un dato bastante preciso de las variables y por consiguiente se puede dimensionar un sistema solar más ajustado a la instalación. El analizador de redes puede medir muchas variables eléctricas de una instalación por un tiempo determinado. El medidor de energía FRG permite medir potencia de energía de la instalación eléctrica. Está el transmisor que envía la información al monitor y los sensores que son pinzas perimétricas que realizan la medida directa. El medidor de energía kilowatt sirve para medir potencia de energía de un solo electrodoméstico. Se conecta el equipo directamente al tomacorriente de la alimentación y el medidor se conecta al electrodoméstico. Para determinar la energía de una casa o una instalación, simplemente tomamos la cuenta de servicios públicos y miramos el consumo de energía mes a mes. Aquí podemos ver un plano muy sencillo de una casa. Cada electrodoméstico en la placa que tiene en la parte de atrás indica su potencia. Muchas veces no es posible ver la tabla de potencia del electrodoméstico, entonces lo que hacemos es buscar en internet tablas con la potencia típica. La idea es mirar la placa característica de cada electrodoméstico de la instalación y luego hacer una estimativa del consumo diario. Vamos a suponer entonces que dentro de la casa hay 2 televisores, un ventilador, 5 bombillos LED, 5 ojos de web, una computadora, un equipo de sonido y una heladera.
Para finalizar, vamos a tabular todos esos datos de los que hablamos, calculando la potencia y la energía total a partir de la sumatoria de las respectivas magnitudes de cada electrodoméstico. El consumo medio diario es la cantidad de energía que se consume a diario en una instalación eléctrica a la cual se le va a dimensionar un sistema solar fotovoltaico. Esta tabla nos sirve de guía para determinar esa tensión nominal basada en la potencia de la instalación que vamos a dimensionar. En este caso, el inversor tiene un voltaje nominal en baterías de 24 voltios y por eso, en el ejemplo, se colocó que el voltaje es de 24 voltios por el tipo de inversor a utilizar y no por las tablas anteriores que simplemente nos sirven de guía.